Hola Iglesia, Ministerio de Intercesión Orando por Restauración Espiritual. Un Dios les bendiga desde el fondo de mi corazón para cada uno de ustedes que de una u otra forma, directa o indirectamente, siempre están atentos a esta gloriosa y bendita palabra en este tiempo de esta iglesia que por el favor y la misericordia de Dios nos hemos levantado, seguimos en pie, entendiendo que es su favor, que es su gracia. Y precisamente esta semana estuvimos recordando por el cumplir 4 años ya consecutivos de este ministerio, de este servicio. Dios nos ha regalado varias promesas y vivimos con base a ellas. No nos levantamos porque tengamos los recursos, porque seamos los más capacitados. No nos hemos levantado porque creemos que esto se trata de nosotros. Nos hemos levantado solo por una razón, y es que por el Espíritu Santo vino ese regalo, ese mandato y esa asignación a cada uno de nosotros que hacemos parte de esta iglesia como tal, Iglesia Miore, en la cual siempre encontrarás un lugar, un espacio. Ten por sentado que oramos por ti. Independientemente si te reúnes o no con nosotros, independientemente si tu membresía está en este lugar o no, para nosotros lo más relevante en medio de este servicio, en medio de lo que Dios nos ha levantado, es llevar esa palabra de restauración, esa palabra de levantamiento a tu vida, a tu casa, que realmente tú puedas ser alimentado, que tú puedas ser levantado y transformado con el poder de la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo. Es por eso que para nosotros no hay barreras, no hay líneas divisorias. Somos una iglesia que por el favor y la misericordia de Dios, Él nos ha dado gracia y favor. Y créeme que para nosotros es supremamente importante recordar, y vuelvo y te lo reitero, recordamos 4 años de este ministerio, algo glorioso, poderoso, un regalo del cielo que Dios derramó sobre cada uno de nosotros. Y créeme que tú haces parte porque estás en nuestras oraciones. Un abrazo. Celebramos estos 4 años igual contigo. Le pedimos a Dios que te siga bendiciendo, que te siga levantando y que nos siga bendiciendo, porque lo que se trata de este ministerio a través de esta plataforma es realmente que el nombre de Cristo Jesús sea glorificado. Esa es la única realmente cosa importante, que este evangelio corra, se extienda, pero que el nombre de Cristo sea glorificado, sea exaltado, que tu vida igual sea levantada, restaurada, y que este glorioso evangelio se impregne en tu corazón y en tu vida, para que juntos podamos llegar hasta el final, como dice la palabra de Dios, hasta obtener esa corona de vida eterna que se nos está guardada a ti y a mí y a todos los que se unen a esta iglesia de Cristo. Honramos al Señor. Me alegro enormemente por este privilegio y con todo mi corazón oro para que realmente toda palabra que Dios coloque en mis labios sea una palabra que tú abraces y por el Espíritu Santo llegue a lo más profundo de tu corazón, a fin de que produzca el efecto que debe de producir la palabra de Dios. Y lo primero es arrepentimiento, entender que somos pecadores, que necesitamos a Jesús, no por el pan ni por el pez, sino porque Él es nuestra salvación, y solamente de Él podemos escapar de la condenación. Una vez que lo aceptamos y empezamos a caminar en obediencia, en el temor, en esa integridad, entonces comenzamos a tener la verdadera libertad que habla la palabra de Dios, que si conocemos al verdadero Hijo de Dios, entonces seremos verdaderamente libres. Qué bueno, me alegro y me extiendo un poquito en este saludo, pero vamos a orar para pedirle a Dios
a ese Dios Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, el entendimiento y que nos permita en este tiempo tomar esa palabra y que sea viva y eficaz a nuestra vida y a todo nuestro ser. Acompáñame en esta oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por este momento, bendito Rey. Gracias, Señor, porque 4 años has permitido que este ministerio, Señor, esté vigente, latente y, Señor, con una visión clara, y es de glorificar tu nombre en todas las formas y maneras posibles. Padre mío y Dios mío, tú conoces el corazón de quienes hacemos parte de esta iglesia. Mi ore, Señor. Tú conoces el corazón de todos aquellos, oh Dios, que de una u otra manera están unidos a este servicio. Tú conoces la vida de todos aquellos que han sido levantados, restaurados, Señor, que hoy, Padre mío, pueden dar fe que cada palabra que tú, Dios mío, nos das para que demos, Padre, los ha ayudado, los ha levantado, bendito Dios, y celebramos con ellos en gratitud a ti por todos estos meses, Señor, y años que nos has permitido, Dios, establecer este servicio a ti, solo para la gloria y honra de tu nombre. Aquí todo el reconocimiento te lo llevas tú, bendito Jesús, Hijo de Dios. Es por eso que yo, Señor, como tu hijo, como siervo, como pastor de este ministerio, soy el primero que me rindo delante de ti. Reconozco que sin ti nada soy y nada puedo hacer. Dependo totalmente de ti. Todo lo que soy, bendito Dios del cielo, está en tus manos, y solamente de tu mano, bendito Dios, seré, Padre mío, útil a tu reino, a tu servicio. Me rindo a ti, Señor, con todo mi corazón, y te pido, Dios mío, que la gloria tuya a través del Espíritu Santo sea derramándose siempre en mi vida, y haya en mi corazón el corazón correcto, bendito Dios, para impartir esta palabra, bendito Rey de Gloria, porque no es mía, sino tuya, y que a través de mi vida como instrumento y como herramienta, yo, Señor, pueda ser ese vehículo, Padre mío, para bendición de muchos que hoy, bendito Rey, necesitan una palabra viva. No una palabra, Señor, que los conforme, no una palabra, Señor, que los haga sentir bien, sino una palabra que los lleve al arrepentimiento, una palabra que los lleve a entender que somos pecadores, bendito Dios, y que el pecado nos aleja de ti, bendito Rey. Una palabra que nos permita dolernos en nuestro corazón, porque a pesar, bendito Dios, de que tú has sido bueno y eres fiel, nosotros, bendito Dios, muchas veces, Padre mío, somos, Señor, infieles, y no te damos el lugar y el valor de lo que tú eres. Por lo tanto, Dios, en esta hora bendícenos y ayúdanos a entender por el Espíritu Santo la realidad de lo que nosotros somos. Y es que delante de ti, solo por la sangre de Jesús, llegamos a ser tus hijos, lavados y comprados con su sangre. Nuestra justicia es como trapos de inmundicia, bendito Dios. Y yo te pido, Espíritu Santo, hables al corazón de aquellos que viven aún, Señor, conociendo de ti una vida de religiosidad, de tradicionalismo, bendito Dios, una vida superficial y simplemente de activismo. Ten misericordia, porque tu iglesia, esa iglesia que tú compraste con tu sangre, es una iglesia que vive en santidad todos los días, Señor. Padre mío, más allá del activismo, nosotros, tus hijos, debemos de vivir y de caminar como tú anduviste y caminaste. Por eso ayúdanos, Señor, y que este ministerio que tú has levantado siga, bendito Dios, anunciando, Padre mío, vehementemente una palabra de verdad, de fe, una palabra que sacude y que cambie el corazón de tantas personas, aunque están en muchos mal llamados lugares, iglesias, Señor, que sean tocados y que puedan, Señor, por el Espíritu Santo ser redarguidos, para que comencemos a caminar como se camina, Dios Santo, en esta iglesia universal tuya, bendito Rey. Te damos toda la gloria y el honor, y te pedimos que esta palabra nos ayude y nos levante, como siempre, en el nombre poderoso de Jesús.
Digo amén con todo mi corazón y me alegro en el Señor que estés ahí conectado o que a lo largo de los días puedas también escuchar y ver esta enseñanza. El título de esta palabra que Dios me ha entregado para tu vida es Entendiendo las promesas de Dios, o mejor, viviendo bajo las promesas de Dios, viviendo bajo las promesas de Dios. Y qué bueno, porque este es un estudio bastante amplio para cada uno de los que hemos estado ya caminando con Dios, y mucho más aún si tú apenas estás comenzando, si tú apenas estás conociendo de este glorioso y poderoso evangelio. Es mucho más especial para ti, porque es importante entender que la vida en Cristo es una vida de desafíos, de retos. Es una vida que no podemos establecer como que todo va a ir mejor. No, ese no es el evangelio. Pero una cosa es cierta y es verdad, que cuando vivimos bajo las promesas de Dios, entonces nuestra carga se vuelve fácil, nuestro yugo se vuelve ligero, porque no lo llevamos nosotros, sino que la mano poderosa de Jesús, el Hijo de Dios, siempre está con nosotros, viviendo bajo las promesas de Dios. Y es muy interesante que empecemos a hablar de lo que es la naturaleza de las promesas de Dios y cómo podemos beneficiarnos de ellas y cómo debemos y podemos aplicarlas en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Las aflicciones, las tentaciones, nuestra lucha contra el pecado y nuestra búsqueda de la santidad tienen una injerencia directa cuando nosotros entendemos que bajo ese caminar en las promesas de Dios, entonces vamos a salir victoriosos y poderosos en Cristo Jesús. ¿Por qué es importante? Y es algo que lo quiero dejar sentado. ¿Por qué es importante estudiar las promesas de Dios? ¿Por qué es importante entender y comprender que cuando vivimos bajo las promesas de Dios, absolutamente nuestra vida se vuelve mucho más fuerte, mucho más amena y placentera, solo porque de la mano de Dios esto es una realidad? Entonces, las promesas de Dios son importantes que las podamos estudiar y aprender, porque ellas son fundamentos de nuestra fe. Además, hay un mal uso de las promesas de Dios en el pueblo de Dios, sin contar los ministros de la palabra. Hay gran desconocimiento de las promesas y hay mal uso de las mismas, pero Dios nos las ha dado para nuestro bien. Son grandes, son muchas y son preciosas. Son un bálsamo que alivia el dolor, son un ancla a nuestra fe, son un estímulo a la esperanza y son un medio para fortalecernos bajo la mano soberana de Dios. Y todo esto está muy marcado, lo que te acabo de leer, en algo que yo lo puedo comprimir. Las promesas de Dios simplemente son esos regalos para todo hijo e hija de Dios. No importa en la situación en la cual estamos, cuando vienen las promesas de Dios y cuando podemos tomar esas promesas y vivir bajo esas promesas de Dios, entonces no hay tempestad, no hay tormentas, no hay problema, no hay situación, no hay enfermedad, no hay crisis que pueda desvanecernos en nuestra fe, porque aquel que prometió estar con nosotros, Él dejó su palabra y sus promesas, que de paso te digo, muchos hablan que son acerca de 3,700, otros hablan aún de muchísimas más, hasta 7,000. No importa la cantidad de promesas, sé que son muchas, son infinitas y son eternas. Viviendo bajo la promesa de Dios,
es simplemente la garantía que cuando estamos, como dice el Salmo 91, cuando estamos habitando bajo el abrigo del Altísimo, entonces tenemos la protección del Dios sobrenatural todopoderoso, mi Dios, aleluya, bendito el nombre del Señor. Quiero tomar una escritura en segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 y 4, nos dice esta palabra para que tengamos una escritura como base bíblica. Dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Debido a su gloria y excelencia, dice la Biblia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Y esto no es más que la garantía, escúchalo bien, toda promesa que tú encuentras a lo largo y ancho de la palabra de Dios son una verdad absoluta del Dios creador de los cielos, la tierra, el mar, el abismo. Todo lo que vemos, finito, infinito, es la garantía, toda promesa de que Dios es veraz y es verdad. Y tenemos que vivir bajo la promesa de Dios precisamente por esto, porque es un Dios que es fidedigno. A Dios le creemos porque simplemente Él es el dueño y creador de todo el universo. Y esta palabra nos garantiza que mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. La promesa de Dios, cuando tú comienzas a leer esta escritura, de paso te la muestro porque no creas que estoy leyendo de un libro ahí, de una historieta, no, es la palabra de Dios la que te estoy leyendo. Y lo que me dice la palabra de Dios es que mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y el versículo 4 dice que debido a su gloria y su excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas, y que estas promesas hacen posible que nosotros participemos de la naturaleza divina y escapemos de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Viviendo bajo las promesas de Dios implícitamente requiere entender que estas promesas no son como muchos las quieren tomar, para que tu vida simplemente tenga un bienestar. Eso es la añadidura de lo que Dios nos da cuando buscamos su reino y su justicia. Lo que primero hace la promesa que Dios estableció es que guardemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, que lo guardemos apartados de la inmundicia, de la inmoralidad, de lo sucio y lo pecaminoso que en este mundo hay y que nos puede llevar a alejarnos de Dios y aún perdernos de estar con Él. Para eso es que son las promesas inicialmente. Este es el realmente enfoque de viviendo bajo las promesas de Dios. Y aquí el apóstol Pedro nos lo indica. Ahora, hay algo que tenemos que entender en medio de lo que acabamos de leer, de lo que te acabo de compartir. Cuando buscamos esta escritura, nos lleva a algo demasiado interesante que complementa que las promesas de Dios en primera instancia
es para que guardemos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra vida y nuestro ser de lo inmundo, de lo que nos quita la bendición y la gloria de Dios. Porque cuando leemos en 1 Corintios capítulo 2, ese me complementa realmente la importancia de esta palabra. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Bendito sea el nombre del Señor. Mira cómo nos complementa esta palabra, esta verdad absoluta. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 9 nos dice lo siguiente. A eso se refieren las escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que lo aman, o para quienes lo aman. Las promesas de Dios en primera instancia es para que nosotros nos aferremos a lo eterno. Hoy tristemente hay un cambio de prioridades. Mira, si algo Dios nos ha permitido entender en este ministerio es predicarte un evangelio como el que Jesús realmente instituyó en su palabra. Lo primero que Jesús hace es: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no viene a anunciar una vida en plenitud de placeres, sin problemas, sin dificultades, una vida de abundancia en cosas materiales. No. Jesús lo que viene a decir en su glorioso y poderoso evangelio, y en lo que yo te predico como su hijo y como siervo, es que lo primero que hace viviendo bajo las promesas de Dios es entender que nuestra vida debe de consagrarse a Dios, para luego en ese caminar con Dios, en esa gloria de lo que es entender a ese Dios de amor y de misericordia, al final podamos entender que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo amamos. Esto es lo más relevante de vivir bajo las promesas de Dios. Definitivamente esto se debe de entender así. Y no te estoy diciendo que Dios no está interesado en nuestro bienestar mientras estemos en esta tierra. Sería también una mentira decirlo. Lo cierto es que la palabra de Dios dice que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere que en todo nos vaya bien, que Dios quiere que tengamos buena salud, que gocemos de bienestar. Pero lo más relevante en las promesas de Dios, y vamos a terminar al final de esto precisamente entendiendo, es que tú y yo vivamos bajo las promesas de Dios, entendiendo y viendo lo que es eterno y lo que es glorioso. Ahora, las promesas de Dios tienen una naturaleza divina. Las promesas, en primer lugar, escúchame bien, no son mandamientos que nos enseñan obediencia, ni tampoco amenazas que buscan frenar nuestra desobediencia. Las promesas, escúchame bien, las promesas confirman lo que Dios, movido por su soberana misericordia y buena voluntad, hará por nosotros. Revelan lo que nuestro Dios, por causa de Cristo, hará a nuestro beneficio, no lo que Él anhela hacer o intentará realizar, sino lo que Dios mismo se ha comprometido y pactado cumplir en nosotros. Dios es un Dios de verdad y sus promesas son verdad. La certeza de su cumplimiento descansa en Dios, quien la hizo y se obligó a sí mismo por nosotros. ¿Qué te parece esta nota tan gloriosa y tan poderosa? Yo puedo entender que las promesas humanas normalmente son promesas
que son una falacia, que son muy superficiales. Normalmente las promesas que hacemos como hombres naturales y pecaminosos siempre tienden de alguna u otra manera a no cumplirse, y siempre con una buena razón y una buena justificación, porque somos unos profesionales, unos campeones para justificarnos y para retractarnos, o para simplemente desviar la atención de lo que nos hemos comprometido. Pero las promesas de Dios son fidedignas, porque fue Dios mismo el que las hizo, y a través de la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz, nuestro Dios las confirmó y las garantizó como fieles y verdaderas. Hay algo rápido que te quiero compartir. Las promesas de Dios son la base de, número uno, nuestra esperanza. Ya que esperamos lo que Dios ha prometido, y solo así es una esperanza que no avergüenza, es sólida. Romanos capítulo 5 y versículo 5. Quiero que me acompañes a esta escritura. Romanos capítulo 5 y versículo 5 nos dice: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Esta esperanza no terminará en desilusión. En otra versión dice que nuestra esperanza no traerá vergüenza a nuestra vida, porque sabemos cuánto nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces las promesas de Dios son la base número uno de nuestra esperanza. Número dos, de nuestra fe. Podemos decir que debemos creer lo que Dios ha prometido por el hecho de que es Dios quien lo promete. Voy a hacer una lectura en Números capítulo 23 y versículo 19. Números 23 y versículo 19. Bendito el nombre poderoso de nuestro Dios. Dice: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Ese es el Dios que nos dice que cuando vivimos bajo sus promesas podemos tener la seguridad, garantía y certeza de que en Cristo Jesús vamos a salir triunfantes, victoriosos sobre cualquier situación que estemos pasando, porque para cada situación habrán miles y cientos de promesas que nos permiten anclarnos a nuestro buen Dios, a nuestro buen Rey. Lo tercero es que las promesas de Dios son la base de nuestra regla y guía en la oración. No solo es guía en la oración, sino también el contenido de nuestra oración. Debemos y podemos citar las promesas de Dios en nuestras oraciones. Cuando oramos a Dios, cuando sacamos ese tiempo y tenemos ese tiempo devocional con Dios, no un tiempo religioso cada 8 días, cada 3 días, no, te estoy hablando del diario vivir, de nuestro diario comunicarnos con Él, porque esto no se trata ni siquiera para nosotros, los cristianos, seguidores de Cristo, de ir cada 8 días a una reunión. Eso es demasiado simplista para lo que es realmente importante cuando vivimos una relación con Dios. Es por eso que nuestra relación con Dios, nuestra oración, es un continuo recordar las promesas de Dios. Y pudiera quedarme en este punto muchísimo tiempo hablándote solamente de alguien como el rey David, que cita cantidad de promesas en el libro de los Salmos, y es tan contundente cuando está pasando por tribulación, por persecución, por angustia, por temor, por tristeza, por necesidad. Él cita en medio de su oración las grandes, abundantes, poderosas y maravillosas promesas de Dios. Lo cuarto,
es que las promesas de Dios son la base o fundamento de nuestro consuelo presente y la expectativa de bendiciones futuras. Son promesas irreversibles. Son promesas irreversibles. Yo quiero que terminemos o cerremos con algo absolutamente importante, y es que la excelencia de las promesas de Dios se basa en la principal promesa de las promesas, y es darnos a Cristo. Esa fue la promesa de las promesas, y fue darnos a Cristo. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, nos lo corrobora de esta manera. Isaías capítulo 7, versículo 14 nos dice: muy bien, el Señor mismo les dará señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Esta es la principal de todas las promesas, y es que Dios, a través del profeta Isaías, nos describe esa gloriosa verdad que hace más de 2000 años estuvo en esta tierra, caminó entre nosotros y nos trajo esa palabra de libertad, de salvación, de perdón, de restauración, de levantamiento, y es la misma que yo, como hijo de Dios y embajador de Cristo en esta tierra, te lo vengo a decir, a repetir y a enseñar. En Cristo Jesús se cumple la principal de todas las promesas, y es la más importante bajo la cual tenemos que vivir, viviendo bajo la promesa de que Cristo es nuestro Salvador, Redentor, justificación para cada uno de nosotros, los que lo recibimos y caminamos en Él, por Él y para Él. Es absolutamente maravilloso y glorioso entender este contexto de lo que es viviendo bajo las promesas de Dios. En conclusión, las promesas de Dios deben ser una parte vital de nuestra vida, pues todo nuestro sistema de creencias está basado en ellas. Las promesas de Dios son el fundamento de nuestra vida diaria. Alguien que camina con Dios, alguien que conoce a Dios, alguien que experimenta día a día esa relación con Dios, ha de entender que cada promesa que Él nos da, que son miles, son verdad y fidedignas, y en ellas podemos estar anclados y abrazarlas. En medio de cualquier situación que tú puedas estar pasando y atravesando, abraza la promesa de Dios. En la Biblia vas a encontrar innumerables promesas para toda situación y para toda ocasión. Qué bueno que esta palabra te lleve a entender hoy que viviendo bajo esas promesas de Dios está asegurada nuestra vida de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de bendición en bendición, porque esto hace que la bendita palabra de Dios realmente se cumpla en nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, y este es el tiempo propicio para que tú coloques delante de Dios cualquier situación que estés viviendo y permitas que realmente sea el Espíritu Santo el que te llene de su paz. Y te invito para que tomes la Biblia, la palabra de Dios, y comiences a leer, estudiar, escudriñar y aprender cada una de las promesas de Dios. Vamos a orar y escuchamos parte de nuestro tema musical base de esta enseñanza.
sientes desmayar y que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu... Padre mío y Dios mío, gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias por esta palabra, por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque por el Espíritu Santo podemos entender, Padre mío, la revelación de tu palabra. Tus promesas, Señor, y vivir bajo ellas nos garantizan el triunfo y la victoria solo en el nombre de Jesucristo, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que sea, Señor mío, esta palabra, Padre mío, haciendo rema en el corazón de cada persona. Señor, que sea real y que se vuelva real en la vida de aquellos, Señor, que quizás hoy necesitan precisamente, bendito Dios, recordar cada una de las miles de promesas, Señor, que tú nos has dejado y vivir bajo ellas, Padre mío, entendiendo que cuando vivimos bajo las promesas tuyas somos más que vencedores. Tenemos vida eterna, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos bendición. Bendito Dios, que siempre tengamos presente tu palabra y tus promesas, Señor. Y aunque hoy haya dolor y tristeza, soledad, ansiedad, aunque hoy haya, Señor, duda, temor, tu palabra nos dice que tú eres real y tu palabra, Señor, se vuelve real en nuestras vidas cuando la buscamos, cuando la tomamos, cuando la abrazamos y cuando la creemos. Bendigo cada persona, Señor, que escucha esta palabra y la levanto en el poder y en el nombre de Jesús para la gloria tuya y bendición de ellos. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Gracias por estar con nosotros estos 4 años que Dios nos ha permitido continuamente expresar, dar esta palabra, impartirla, y que sean muchos años más. En el nombre de Jesús te bendecimos. Un abrazo. Dios te guarde. Ya no dudes más, lo lograrás. Él contigo está, solo espera. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirán.